Hola amiguitos, ¿cómo están? Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver el tema del agua en el planeta de la vida, en esta bonita materia que se llama geografía. Comencemos entonces. Fíjense bien que el agua es muy importante para la vida, para vivir. Y el agua, ¿verdad?, tiene mucho que ver con el clima. Se dirán, ¿por qué tiene que ver con el clima? Pues dependiendo del clima, como dice aquí, pues es el que nos dice si va a haber mucha o poca agua. Fíjense bien. Entonces, el clima es un factor muy importante para que haya agua. Si el clima, por ejemplo, es de un lugar seco, su nombre lo dice seco, pues no va a haber mucha agua. Pero ¿qué pasa si el clima de un lugar es un lugar donde hay mucho sol? ¿Sí? Donde hay mucho sol, va a haber muchas nubes. Donde hay muchas nubes, hay mucha agua. Donde hay mucha agua, va a haber muchas plantas, muchos árboles de mucha variedad. Por lo tanto, este clima se va a llamar clima tropical. ¿Sí? Tropical. Entonces, el clima tiene mucho que ver en si hay agua o no hay agua en un lugar. El relieve es otro factor muy importante. El relieve, porque recuerden que el relieve puede ser un lugar plano, puede ser un lugar montañoso, puede ser un lugar con mesetas. ¿Cómo es esa? Es una montaña alta y como si fuera una mesa grandísima. ¿Sí? Esta se llama meseta. O puede ser una depresión. Recuerden, depresión son hundimientos de lugares, ¿verdad? Entonces también eso se va a referir también al agua, a la cantidad de agua que haya en ese lugar. Entonces tiene mucho que ver el clima, el relieve y las obras que realiza el ser humano, como las presas. Ustedes, ¿qué es eso de las presas? ¿A poco está preso? No. Presa se les llama así a un lugar hecho por el hombre, ¿verdad?, donde aprovecha los ríos que pasan por ahí para llenar esa presa. Y aquí almacenan el agua. ¿Para qué? Pues para las vaquitas, para los borreguitos, para los caballitos. ¿Sí? Ok. Y el desvío de ríos, o sea que desvían un río que pasa por aquí, ¿verdad? Pasa por aquí un río y ellos los desvían. ¿Para qué? Para tener sus presas, para tener agua para sus ganados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la construcción de carreteras, o también cuando construyen carreteras ocupan agua, o para el riego, por ejemplo, si van a regar el maíz, el frijol, el chile, el tomate, pues el hombre utiliza el riego. Modifican la cantidad de agua disponible en la población. En esta lección aprenderás cómo se distribuye el agua en todo el planeta y la importancia que tiene para la vida. De acuerdo con la imagen y el texto de la postal, analiza con un compañero por qué la ubicación de este lago es importante para la vida natural y por la población en la región. Ok, entonces, ¿por qué será importante? Entonces, ok, dice, observa la imagen. Miren, recuerden que alrededor de la Tierra hay satélites como este que está aquí, miren. Y esos satélites pueden tomar foto hacia la Tierra.
Y aquí vemos una foto. ¿Y qué fotografió? Un lugar donde pasa un río. Y vean ustedes cómo se hacen estas deltas. Muchos le llaman deltas o terminaciones de agua y que llegan al mar. ¿Sí? Y entonces de ahí vemos nosotros desde el satélite que le tomó la foto que el agua, ¿qué color es? Azul. El de la Tierra. ¿Cómo se distribuye el agua en la Tierra? Bueno, la Tierra se distribuye por medio de ríos, por medio de lagos, ¿sí? Que se arrastran y van a dar al mar. Y en el mar tiene agua salada, pero esa es agua que no pueden ocupar los seres humanos ni los animales. Entonces el agua que está disponible es la que está aquí en los continentes, ¿sí? En los continentes, pero no precisamente, ¿verdad? Es el agua salada. Aunque hay mucha agua, ¿sí? No debemos, recuerden, desperdiciarla. No hay que desperdiciarla. No hay que contaminarla como la contaminan muchos que tiran papeles al río, mucha agua de jabonosa, o desde las fábricas como las jugueras, por ejemplo, que las tiran ahí. Ahora, el agua, dice el grupo, comente de dónde proviene el agua que utilizan. Bueno, aquí en mi pueblito, ¿verdad? También utilizan pozos, los famosos pozos artesianos, o también el agua entubada que viene de la profundidad, acá en los mantos, así se llama manto, lo que está hasta abajo, como una manta grande de agua enterrada, se llaman mantos acuíferos que sacan de ahí para mandarnos el agua. ¿Cuáles son los usos principales que le dan? Bueno, el agua, acuérdense que el agua sirve para lavar, para tomar. El agua tiene muchas utilidades. Una fábrica, por ejemplo, utiliza mucha agua. Se utiliza también para hacer la electricidad. Acuérdense, mucha agua. Se necesita, pues, en un lavadero. Se necesita agua para criar peces, por ejemplo. Algunos crían peces. Otros lo utilizan para el ganado, para las vacas, para los pollos, para los borregos, para los caballos. Se utiliza mucha agua. ¿El agua es igual en los océanos y en los ríos y lagos? Pues no, ¿verdad? Porque en los océanos, ¿verdad? El agua tiene mucha sal. Los ríos, pues no tienen sal, pero después se le llaman agua dulce. Y en los lagos, también algunos lagos tienen sal, pues tampoco lo podemos utilizar. ¿Cuáles son sus diferencias? Ya lo que ya dijimos. Unas tienen sal y otras no tienen sal. En grupo, comenten de dónde proviene el agua que utilizan. Ya dijimos nosotros cuáles son los usos que se le dan, el agua contaminada. Ok. Entonces esos son los usos que tenemos de el agua. Fíjate que nuestro planeta, si nuestro planeta lo dividimos en tres partes, como aquí 1, 2, 3, 2 de esas va a ser agua, 1, 2 de agua y 1 de tierra. Todo esto va a ser de tierra y lo demás está compuesto de agua. Por eso aquí que dice que 2 de 3, o sea, 2/3 partes de nuestro planeta está cubierto de agua. Los océanos, además, hay agua en el interior de los continentes. En los ríos, por ejemplo, tienen agua. Aquí en los continentes, o sea, donde hay tierra, aquí. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de aquí del continente americano, por ejemplo. Los lagos, las lagunas, por ejemplo, también contienen aguas. Hay aguas subterráneas que están ahí adentro de la tierra, abajo. Si le escarbamos hasta abajo va a haber agua, va a haber mucha agua subterránea.
que llenan los depósitos o mantos acuíferos. ¿Por qué se llama manto? Porque es como una manta gigante que está enterrada abajo. Se llaman mantos acuíferos. En la Tierra hay 4 grandes océanos: el Pacífico, el Atlántico, el Índico y el Ártico. Esos son los 4 grandes océanos que hay. Aquí lo podemos ver nosotros en el Google Maps, que se llama, que tú tienes en el Google Maps. Podemos nosotros checar que existe ahí o en el mapa, ¿verdad?, la parte oceánica y la parte continental. Veamos nosotros que la parte continental es todo esto, donde hay tierra. Y aquí vamos a contar a ver cuántos océanos hay. Aquí de este lado tenemos el océano Pacífico, de este lado de México, miren, y de América. Todo este es el más hondo, el más profundo, el Pacífico. De ahí tenemos el otro océano, que es el océano Atlántico. Y van 2, que aquí está entre América y África y Europa. Aquí es Europa, África, y aquí está el océano Atlántico, como de la Atlántida. De aquí nos damos vuelta y vemos que aquí al lado de África, abajo de la botota de Arabia, se encuentra el océano Índico, muy grandote también, ¿verdad? Y acá más arriba, que está congelado, que no se ve aquí, toda esta parte que está congelada, ¿sí?, es el océano Ártico. Ahí están los 4 grandes océanos que existen. Recuerden que la parte continental es esta. Esta es la parte continental, donde hay tierra. Aquí también la continental, y la parte de Asia, toda esta es la continental. Y la parte azul se llama oceánica. Y son 4 océanos grandototes, Y entonces, dice, entonces sería aquí océano Pacífico, ya vimos, Atlántico, Índico y Ártico. Estos contienen aproximadamente el 97, imagínate nada más, de 100 tiene 97 de agua. El agua que hay en el planeta y proviene de la población de una gran diversidad de recursos naturales, sin embargo, por su alto contenido de sal, o sea, contiene mucha sal, la que está en el océano, no se puede tomar. Las personas, animales y la mayor parte de las plantas terrestres no pueden consumirla, quiere decir que el agua salada no se puede consumir, y hay gran cantidad de ella, pero no podemos. Entonces, ¿dónde están los recursos hídricos? La palabra recurso hídrico quiere decir, la palabra hídrico significa agua. Los recursos quiere decir que entonces, ¿dónde agarramos el agua que nosotros utilizamos? Bueno, esos recursos hídricos son las aguas dulces, que le llamamos, y no porque estén muy dulces. Se llaman aguas dulces porque no tienen sabor, ¿verdad? Y esos están en los ríos, principalmente, abajo en los mantos acuíferos, o también subterráneos le llaman ahí. También hay agua dulce, que no tienen sales. Aquí dice no tienen sal. Por lo tanto, son vitales. Vitales quiere decir de vida, sirven para vivir para los seres humanos, también para los animales. La usamos para desempeñar actividades cotidianas y económicas. Por ejemplo, para la agricultura, o sea, para regar las plantitas, los tomates, los chiles, la zanahoria, los rábanos, el frijol, el maíz, y la ganadería también, así como Heidi, acuérdense que cuidaba los borreguitos, las cabritas, también aquí los caballos, por ejemplo, las vacas. En la ganadería utilizan mucho el agua,
y el procesamiento de alimentos, o sea que las fábricas o de procesos de alimentos como la que tenemos aquí en nuestra comunidad, La Juguera por ejemplo, también ahí hacen procesos del alimento, utilizan mucho el agua. Los ríos son corrientes de agua. ¿Por qué? Porque corre el agua por los ríos. Que fluyen quiere decir que corren sobre la superficie terrestre. ¿Nacen en dónde nacen? En las partes altas de la montaña. Si te preguntan ¿de dónde nacen los ríos? En las altas de las montañas. Ahí es donde cae el agua. Y escurren así, escurren fuerte hacia las partes bajas. Muchos ríos como el Amazonas. Usted dirá, ¿qué es eso? ¿Dónde está el Amazonas? El Amazonas, recuerden que aquí está uno de los ríos muy grandes y caudalosos. Está aquí en América. Este es América, vean. Y aquí en el sur, aquí en Brasil, vamos a hacer un acercamiento. Vemos nosotros aquí que está un gran río. Miren este río que baña toda esta selva del Amazonas. Se llama Amazonas porque está bien grande. Miren nada más el río. Empieza de por acá de las montañas. Se baja, se baja, se baja y aquí llega al mar, al océano Atlántico. Acá miren, vamos a ver aquí está el océano Atlántico. Se va para acá, ¿sí? Y entonces aquí vemos que nace en los continentes, ¿sí? Y vemos nosotros aquí entonces que hay otros ríos también como cuáles, como el Amazonas, por ejemplo, el Bravo y el Mississippi. Usted dirá, ¿qué es eso? ¿Qué es el Mississippi? Acuérdense que el Mississippi es uno de los ríos más largos del mundo, que está en Estados Unidos, y el otro está aquí en México. Y aquí vamos a ver nosotros dónde está. Aquí está el río Bravo, porque está bien bravo, aquí entre México y Estados Unidos. Aquí se encuentra el río Bravo. Y el Mississippi, aquí a un lado, donde dice aquí, donde está un lugar que se llama Mississippi. Ahí está. No, Mississippi. Mississippi, no es Mississippi. Es Mississippi, que es uno de los más largos. Empieza aquí y corre hasta acá arriba. Sí, es uno de los más largos que hay. Ese está en Estados Unidos. Ok, entonces seguimos con la clase y dice, depositan sus aguas en los océanos. Quiere decir que depositas, quiere decir que se van a los océanos esas aguas. Otros llegan a las partes bajas en salida al mar. Bueno, cuando alguien no tiene salida al mar, se forman los lagos, como los lagos que están, por ejemplo, acá en Canadá. Hay unos lagos bien largos, bien largotes, como el que vemos nosotros aquí. Miren, fíjate bien, aquí vemos, por ejemplo, estos lagos grandes, y muchos le llaman el que está en Canadá, los grandes lagos. Vean nada más cómo están de grandes estos lagos. Miren, aquí está uno, otro, y no tienen salida al mar. Miren, el mar está por acá y no tienen salida, por lo tanto aquí. ¿Y quién los alimenta? Alimenta quiere decir, ¿de dónde agarran el agua? Bueno, de los ríos que hay por aquí. Hay algunos ríos que bajan hasta allá, de aquí para acá, de aquí para acá o de aquí para abajo, y llegan a estos grandes lagos, pero también son salados, no se pueden tomar tampoco, ¿sí? Entonces esos son los famosos lagos, como son los de Canadá, los grandes lagos le llaman. La población aprovecha el agua de los ríos para regar los campos de cultivo, claro. Entonces, ¿para qué sirve el agua de los ríos? Pues para los campos de cultivo. Para la energía eléctrica. No tuviéramos energía eléctrica si no hubiera agua. Navegar en barco necesitan agua. Los peces necesitan agua para que nosotros podamos pescarlos, ¿verdad? A fines industriales o domésticos también. En la casa se utiliza mucho el agua. A diferencia de los lagos, las lagunas son
cuerpos de aguas que se alimentan de los ríos y del mar. O sea que estas lagunas, también hay unas lagunas grandes, y por esta razón tienen aguas saladas, aguas salobre, es decir, dulce y salada. Entonces quiere decir que hay lagunas que pueden ser saladas o pueden ser dulce. Las lagunas pueden ser, acuérdate, las lagunas donde están a veces que se oyen los ranas, los sapos, para ahí, ¿verdad? Puede ser de agua dulce o salada, ¿sí? Al igual que los lagos, las lagunas también son aptas para la pesca. Parte del agua de lluvia, al llegar a la superficie, se absorbe y se filtra. Recuerden que el agua se filtra cuando cae en la tierra, se va hasta el fondo, hasta los depósitos dentro del subsuelo, o sea, abajo hasta el suelo. Depósitos forman los mantos acuíferos, lo que nosotros decíamos hace rato, manto, como una manta grande de agua, que constituyen las fuentes de abastecimiento de agua más importantes para la población, especial a las zonas áridas. ¿Qué quiere decir las zonas áridas? Las zonas áridas es donde no llueve, se le llaman áridas porque no llueve, y en esos lugares tienen que hacer, pues, para el agua, la extracción del agua, un hoyo profundo, donde hay los mantos acuíferos, y principalmente las zonas áridas aprovechan esos lugares para poder tener agua. Así que fíjate que los ríos y los lagos han permitido que se desarrollen grandes civilizaciones. ¿Qué es eso de grandes civilizaciones? Quizás los pueblos, muchos pueblos que se formaron. Por ejemplo, Álamo fue a orillas del río, a orillas de los ríos. ¿Y ustedes por qué creen que son a orillas de los ríos? Pues porque ahí es donde hay agua para la vida, agua para los animales, agua para todos, porque todos la necesitamos. Entonces las grandes civilizaciones, también las primeras de la antigüedad, por ejemplo, tuvieron contacto directo con el océano, con el agua. Por ejemplo, las primeras grandes urbes de la antigüedad, como en Babilonia, así como de Babero, Babilonia, Nippur, Ur y Asur, fueron las primeras, fueron las primeras ciudades grandes que hubo. Nippur, Ur de oro, Ur, y Asur. Esos fueron en algunos lugares que hoy conocemos. Por ejemplo, aquí vamos a ver dónde estuvieron esos lugares. Acá cerca de donde la Botota, miren, aquí de Arabia, aquí hay dos ríos, uno que se llama el río Tigris, porque había un tigre por aquí, es el río Tigris, y el otro sería el río Éufrates. Y aquí estaba Babilonia, por aquí estaba Ur, Nippur y Usur, ¿sí? Los tres grandes, aquí dice Nippur, Ur y Asur. Allí estuvieron en estos lugares que vemos nosotros aquí. Aquí está el río Tigris, del Tigris y el Éufrates. Y aquí está Babilonia. Por aquí estaba Babilonia, de Babero, Babilonia. Ok, entonces en estos lugares estuvieron las primeras grandes ciudades, como Nippur, Ur y Asur. Crecieron gracias a las aguas de los ríos Tigris y Éufrates de la región de Mesopotamia. Ok, en esta región le llamaron Mesopotamia, todas estas, porque era una gran mesa, era como una mesa grandísima, esa parte que le llamaron Mesopotamia, una mesa, como una pata, miren, una mesa grande. Aquí en esta parte de Irak, que dice aquí, era la famosa Mesopotamia, ¿sí?
Mesopotamia, acuérdate de ese nombrecito que parece a una mesa, Mesopotamia. Las grandes ciudades que se desarrollaron en las costas han tenido los beneficios de los ríos que desembocan en el mar. O sea, quiere decir que esos ríos iban al mar, además de las ventajas que aprovechaban los recursos marinos, entre ellos la posibilidad de navegar en el mundo. Quiere decir que los barcos, por ejemplo, ¿verdad? Miren, las grandes civilizaciones estuvieron cerca de los ríos, como vemos aquí, ¿sí? Son ríos grandes. Aunque el lago superior, miren lo que vimos acá, el lago superior que vimos de acá de Canadá, es el más extenso del mundo. El lago Baikal es el que tiene la mayor cantidad de agua debido a su profundidad. Su base está en 1637 metros y contiene el equivalente a 20% del agua dulce de todo el planeta, con la cual se podría inundar toda la tierra firme con una capa de 20 centímetros. Si sus afluentes dejaran de aportar agua, el lago tardaría más de 400 años en vaciarse completamente. Entonces, quiere decir que estos dos lagos, tanto el superior y el lago Baikal, es el que tiene mayor cantidad de agua. El Baikal. El Baikal. A ver, vamos a ver dónde están. Están acá en Canadá. Aquí tenemos, estos son los lagos que hay en Canadá. Dice que es este que tiene agua dulce, el Baikal. Sería uno de estos dos, ¿sí? Está el superior y el Baikal, ¿sí? Aquí estamos viendo nosotros estos. Este se llama el lago Ontario, Erie, el lago Michigan, el lago Hurón, ¿sí? Y aquí está otros lago superior, el que decíamos, está el superior, vean. Por aquí está el lago Baikal también, ¿sí? Estos son los lagos, entre ellos está estos que tienen, se podrían vaciar, dice, durante 400 años porque están muy profundos, o sea que estos lagos entonces son muy importantes para algunos para la agricultura, ¿sí? Aquí un montón, miren, muchos lagos que tiene Canadá, ¿sí? Muchos lagos, muchísimos lagos que vemos aquí. Este es el superior, ¿sí? Ok, entonces estos son algunos lagos de Canadá. Entonces las grandes ciudades entonces también se hicieron cerca de los ríos, como vemos aquí, de los ríos. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí está el río Mississippi. Este es el Mississippi de Estados Unidos. Mississippi de Estados Unidos, uno de los más largos que hay. Acá está el lago de las nubes de Michigan de Estados Unidos. Michigan, ya lo vimos, donde estaba el Michigan, el lago Michigan. Ok, entonces eso es nuestra primera parte. El periódico, por ejemplo, hubo un periódico que dijo que las enfermedades causadas por la falta de agua potable ocasionan la muerte de 5,000 niños al día. Las enfermedades derivadas de la falta de agua potable provocan cada año la muerte de 2 millones de niños menores de 5 años. O sea que hay muchos muertos por la falta de agua en algunos lugares. El fondo, es lo que dice el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, que los niños, ¿verdad?, que protege a la UNICEF, protege a los niños. La U quiere decir
Naciones Unidas para la infancia, Entonces, que denuncia que la carencia de este recurso y la ausencia de infraestructuras que limpian el agua producen el 88% de las muertes por diarrea. Entonces, la ONU advierte la falta de agua creará graves problemas ambientales en los próximos 15 años. Quiere decir que ya está sucediendo esto de que la falta de agua, aquí en nuestro pueblo veamos que ya hay problemas ambientales por la tala de árboles, todo eso ha provocado de que ya el agua haga falta. Ya muchos no creían que esto iba a pasar. Entonces, según este informe elaborado por 1.500 expertos de la agricultura, es la cuestión más preocupante de que se refiere a la falta de agua dulce, ¿sí? Ya que de aquí en el 2020 se prevé que el incremento de la pérdida de ciertas tierras cultivables de la seguridad alimentaria, entonces ya se están perdiendo las tierras porque ya no hay agua. Y los daños de las zonas pesqueras, también los peces están resintiendo todo eso, porque está todo contaminado, con la siguiente expansión de la malnutrición y las enfermedades. Ok, falta de agua ocasionará problemas políticos, ya hay, por ejemplo, problemas entre naciones. Ahora poco estuvo entre México y Estados Unidos por la falta de agua también. Aquí se creó un problema político también. Ok, se dibujen un símbolo para cada problema y expliquen lo que se menciona en las 3 notas en su mapa de la página. Bueno, eso lo vamos a ver después cuando estemos en la escuela con su atlas. Ok, entonces hasta ahí le vamos a llegar al día de hoy, y lo que vamos a hacer nosotros, quiero que ustedes hagan en una hojita, van a hacer un resumen, ¿sí? En una hoja van a hacer un resumen acerca de lo que vimos nosotros, acerca de el agua, la importancia del agua en el planeta. Lo que vas a hacer tú aquí es un resumen de todo lo que vimos el día de hoy. Vas a decir por qué es importante el agua, vas a poner ahí para qué sirve el agua, para qué se utiliza, cuáles son los problemas del agua, los tipos de, los ríos, por ejemplo, a dónde llevan el agua dulce y el agua salada, puedes hablar de ellos, puedes hablar de los lagos que hay, puedes hablar de los problemas que trae el agua. Entonces vas a escribir en media hoja la importancia del agua en nuestro planeta y cuáles son los problemas que tienen. Eso es la tarea que vamos a tener el día de hoy. Así que a trabajar, niños, y vamos a hacer ese resumen.